En los evangelios, y particularmente en el de Juan, nos narra un episodio o conversación en la vida de Jesús unas pocas horas antes de su muerte, y que es muy interesante. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver por qué es interesante esta conversación. Pues vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, cuarto evangelio, cuarto libro del Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo 18, del versículo 28 al 38. Dice la palabra del Señor. Llevaron a Jesús desde casa de Caifás al pretorio. Era por la mañana. Como los judíos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer el cordero de Pascua, salió Pilato a donde ellos estaban y les preguntó: ¿de qué acusáis a este hombre? Respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó: llevaoslo y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y es que tenía que cumplirse lo que Jesús había anunciado sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Repuso entonces Pilato: así que tú eres rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato repuso de nuevo: ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y dirigió estas palabras. Bueno, seguimos hasta el 40. Yo no hallo en él ningún delito, pero como vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua, queréis pues que os suelte al rey de los judíos. Ellos gritaron nuevamente diciendo: a ese no, a Barrabás. Y Barrabás era bandido. Aquí estamos viendo el proceso del Señor Jesús ante el tribunal del procurador romano Pilatos. Que esto es lo que le convierte en el procurador de Judea más famoso de la historia, porque antes de él hubo 3 o 4 y después de él unos cuantos más. Pero Pilato, el procurador romano, se encontró con este problema. Después de la conversación con los jefes religiosos judíos, entró en el pretorio y comenzó el interrogatorio y el juicio contra Jesús. ¿Y qué pasó cuando este procurador romano habló con Jesús? Pues que las respuestas de Jesús lo desconciertan totalmente, pero a la vez le tranquilizan también. Pues como dice en el versículo 36 que hemos leído: mi reino no es de este mundo, sino que su reino es espiritual. Y esto tranquiliza al romano, porque los romanos lo que quieren es tranquilidad, que se paguen los impuestos y paz. Y llegamos a la declaración que realmente causa la confusión en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no se entretiene a darle una clase de teología o de historia del judaísmo o de por qué, ¿no? Él está ahí. Y también le trae frustración a Pilato, porque él no había conocido nunca a un hombre como este. Él nunca había conocido a un hombre que hablase y actuase
como Jesús, sabiendo que estaba ante el tribunal romano y que posiblemente iba a morir. Dice la respuesta a las palabras de Jesús, dice Pilato, ¿qué es la verdad? Pregunta que muchos durante siglos se han hecho y aún se sigue haciendo la humanidad, especialmente en estos tiempos tan confusos, de tanta confusión y de tanta información. Esta pregunta o respuesta sarcástica por parte del gobernador tenía una razón de ser. ¿Y cuáles son estas razones? Pues él vive en un mundo grecorromano. ¿Y qué quiere decir esto? Pues una de las razones, había una gran cantidad de dioses en el panteón griego y romano, pero no se lo tomaban demasiado en serio. Entre otras cosas porque los dioses y las diosas eran iguales o peores que los hombres. Es decir, en cuanto a dioses y diosas, en cuanto a la religión oficial, desechado. ¿Quién puede creer en esas cosas? Luego está la adoración del emperador, que todo el mundo sabe que es un hombre. Otra cosa desechada, otra cosa que trae confusión. Luego estaban las religiones de misterio, que eran particularmente de origen oriental. Es decir, son una religión más cercana y emocional que el panteón griego y romano, con promesas de resurrección, fraternidad y un conocimiento más profundo del hombre y de Dios. Y ahí estaba el mitraísmo, la Gran Madre o el culto a Isis y a Osiris, que son de origen egipcio. Pero eso tampoco era para todos y no era fácil de practicar. ¿Qué más nos queda? La adoración del oculto. También se practicaba mucho el ocultismo, la magia y poderes espirituales. También estaban las filosofías, el gran tiempo de los filósofos. Tenemos platonismo, gnosticismo, neoplatonismo, epicureísmo, estoicismo, escuela cínica, escepticismo, ismos. Y por último, tenemos, si Pilatos miraba a su alrededor, él estaba en un contexto judío. Y si miraba al judaísmo, ¿qué es lo que veía? Pues diferentes sectas que se enfrentaban entre ellas y se maldecían entre ellas, y el deplorable comportamiento de los sacerdotes y de las luchas del sumo sacerdote, más preocupado por su estatus y comodidad que por las necesidades espirituales del pueblo. Entonces, a que tiene mucha lógica que Pilato dijera, ¿qué es la verdad? Y esto que acabo de decir, ¿no te suena muy actual hoy en día? Todas estas cosas que vivimos hoy en día y unas cuantas más. ¿No te suena muy actual? Muy de nuestro día a día. Y que no es de extrañar que la gente diga que es la verdad. Entre sarcasmo y duda, ¿verdad? Una mezcla de sarcasmo y duda. Igual que uno de nuestros... igual que Pilatos, ¿no? ¿Qué es la verdad? No es una pregunta tonta. Es una de las grandes incógnitas y dudas de nuestro siglo. Es una pregunta que se ha hecho mucha gente desde antiguamente y que aún se pregunta. Y que seguramente, si alguien va y si le decís, yo conozco la verdad, pues más de uno os va a soltar qué es la verdad. No sé si tenéis esa experiencia. Bueno,
vamos a ver qué es la verdad. Vamos, seguimos en el Evangelio de Juan y nos vamos al capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo pone bien claro que el Señor Jesucristo es el camino, no un camino. Porque muchos enseñan que hay muchos caminos. Él dice: yo soy el camino. No dice un camino. Dice Jesucristo también que Él es la verdad. No es solo uno que enseña la verdad. En Él no hay error y falsedad. Él es la clave del enigma de la vida. La llave que abre el entendimiento de lo que somos y a dónde vamos. Que son dos grandes preguntas también que se ha hecho y se hace la humanidad. Él es la llave que abre el entendimiento de lo que somos y a dónde vamos. Él es la encarnación de la verdad. No es que Él lleva la verdad, pero es que es más que eso. Él encarna la verdad. Porque, como he dicho, en Él no hay error y falsedad. Él es el alfa y el omega en el alfabeto griego. La primera palabra y la última. Y en español, Él es la A y la Z en el nuestro. Es el conocimiento absoluto. Apocalipsis, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Los que tienen a Cristo tienen la verdad. Porque Él es la verdad. Y no hay otra en ninguna otra parte. Porque Jesucristo no está en ninguna otra parte. Jesucristo es la vida. Fuera de Él no hay vida con mayúsculas, sino un caminar por un mundo sin propósito y sin meta. Él es la fuente de la vida, tanto espiritual como eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. No está relacionado con cumplir los 10 mandamientos. No está relacionado con cumplir la regla de oro. Amarás al prójimo como a ti mismo. No está relacionado con la membresía de la iglesia o pertenecer a tal o cual iglesia. Está relacionado de que solamente en Cristo y solo por medio de Él se adquiere el camino, la verdad y la vida. Se conoce el camino, se conoce la verdad y se tiene la vida. Y esto de que solamente en Cristo es algo que le chirría mucho a nuestra sociedad actual. Solamente, no. Hay muchos caminos, hay muchas verdades, hay muchas vidas. Que cualquier religión o filosofía tiene cosas buenas, lo enseñan. Y si se practica con sinceridad, te lleva al cielo y te salva. Escuchamos también. Pero Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué parte de esta frase no entiendes? Y vamos a nuestro segundo texto, que está también en el Evangelio de Juan, y vamos al capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8,
versículo 32. Capítulo 8, versículo 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta afirmación por parte del Señor Jesucristo se está dando a todos los verdaderos discípulos del Señor. Los gentiles en general, es decir, los que no son judíos, y los judíos en particular, ayer y hoy, no conocen la verdad. Y se encuentran en una terrible forma de esclavitud. Es la esclavitud de la ignorancia, del error, del pecado, de mandamientos y leyes y de la superstición. Este conocimiento que nos habla de las Escrituras no es solo un conocimiento de saber. Hay mucha gente que conoce la Biblia de memoria, incluso mejor que muchos de nosotros. Pero aquí no está hablando de ese saber, de ese conocer, sino de tener una experiencia personal con Él. Ese es el conocimiento del que está hablando las Escrituras. La verdad, en sentido bíblico, no es un simple fruto intelectual, de conocer lo que aquí pone, de saber las grandes doctrinas, teología sistemática. No nos está hablando de esto, sino de la sabiduría de Dios hecha norma de vida para los hombres. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Él es la verdad, la sabiduría de Dios encarnada. Y ahora vemos las cosas como Dios las ve. En cierto sentido, tenemos las gafas de Dios. Y ahora somos capaces de ver como Él ve. Porque conocemos la verdad. Y si no la conoces, te insto a que la conozcas. Y como he dicho, no es conocer la Biblia, que es correcto y está bien, sino conocerle a Él. Los que verdaderamente conocen al Señor quedan limpiados de su pecado, son librados del error, andan en luz y son conducidos por el Espíritu Santo. ¿Hay mayor y mejor verdad que esta? La verdad no se fabrica. ¿Es o no es? Y Jesucristo es. ¿A qué esperas para venir a Él? Ora pidiendo perdón por tus pecados y cree en el Evangelio. Entonces conocerás la verdad, serás salvo, tendrás vida, serás libre y serás parte de la familia de Dios eternamente y para siempre. Que el Señor bendiga.